Gracias por permitirnos entrar de nuevo a sus hogares. Esta vez con el tema de la gracia. La gracia de Dios, solamente que pues ahora no es tan alegre. Es hablar de la gracia convertida en libertinaje. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16 es la base bíblica. Quisiera hablar de los atributos de la gracia. La gracia, la palabra gracia lleva implícita la idea de cortesía, un favor gratuito por parte de quien lo otorga. Es bondad no merecida, no ganada. Es humilde quien la recibe. La gracia de Dios no viene por invitación. La necesidad es la única razón por la que viene. La gracia de Dios no busca cooperación. La gracia desarrolla un sentimiento de amor fraterno, fructífero. La gracia se otorga sin pedir recompensas. Gracia es un atributo irresistible de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos delante de ti. Quiero que pidamos dos cosas delante de ti, queremos presentarlas. La una es que necesitamos tu gracia cada día de nuestra vida porque somos seres humanos falibles. La otra es que te rogamos que nos ayudes a vivir vidas que sean gratas delante de ti. Es decir, buscando siempre tu aprobación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a invitar a que consideremos algunas variantes de la gracia. En primer lugar, cuando la gracia es de Dios hacia el hombre. Entonces es el favor de Dios que el hombre no merece. San Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Mientras la ley son condiciones, exigencias y sentencias, la gracia es dispensada espontáneamente con un amor sin reserva. Es más fácil dar ley, que gracia, porque dar gracia requiere gran misericordia para perdonar las faltas. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia. La gracia es impersonal, hermanos. Pero Dios, que sí es personal y está en su trono, dio a su Hijo en rescate nuestro y a precio de sangre nos compró. Y todo lo demás viene de Dios por generosa añadidura. Aleluya. Me refiero a las cosas que necesitamos en la vida material y para lo espiritual. Segunda de Pedro 1:3. La palabra misericordia, al igual que empatía, tratan de la capacidad de participar en los sentimientos de otros. Nuestras necesidades, hermanos amados, alégrense por ello, son conocidas y entendidas, sí, como tales, por nuestro Hacedor. Por ello Él tiene cuidado de nosotros, y el apóstol Pablo lo dijo así, asegurando que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Pues Él es galardonador de los que le buscan. Escribió a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos registra y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es algo que nosotros merecíamos, no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dios es quien pone los medios para salvar a la humanidad, pues es algo que nadie podríamos lograr por cuenta propia. Gracia es un regalo no merecido cuando se trata de la salvación. En segundo lugar, hallar gracia delante de Dios es obtener su aprobación. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es igual a decir, fue aprobado por Dios. ¿Para qué? Para juzgar el mundo de entonces, por causa de Noé. Y ojo, no es cualquier cosa juzgar al mundo entero por el solo ejemplo de una persona. Génesis capítulo 18, versículo 3, y dijo a Abraham: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y mi pregunta es, ¿qué vio Abraham en aquellos tres visitantes que estaban con él? ¿Por qué no dice, les ruego?
sino te ruego, Señor, si he hallado gracia en tus ojos. Y no dice en sus ojos, dice en tus ojos. Yo creo que Abraham estaba mirando más allá de lo escrito. Recordemos que fue el padre de la fe. En tercer lugar, gracia cuando es de hombre a hombre. Es compatibilidad de caracteres. Génesis capítulo 30, versículo 27, nos da el dato de Labán, cuando Labán le habla a Jacob que ya se va y lo deja. Y le dice, halle yo gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. A lo mejor necesitamos un poquito para entender este asunto. Jacob ha salido huyendo de su hermano. Fue enviado por su mamá para ir con Labán y refugiarse allá con él porque Esaú pensaba matarlo. Es que no es para menos, le robó la primogenitura, y si para usted no es gran cosa, la primogenitura para ellos significaba pues todo el futuro de su descendencia, su vida, su riqueza. Bueno, llega allá y se encuentra dos muchachas. Era joven. Y las auxilia, las ayuda en el trabajo, y de esa manera es como llega con Labán. Pero se enamoró tanto de Raquel que habla con Labán y le dice, oye, yo me quiero casar con tu hija. Dice Labán, pues sí, pero tendrás que trabajar 7 años para podértela dar por esposa. Dijo Jacob, vos me los hecho, voy a trabajar los 7 años. Tenía otra hija y era mayor que Raquel. Y la Biblia nomás dice de ella que era de ojos muy bonitos, de ojos hermosos. De lo demás no dice nada. A Raquel describe de ella una mujer muy guapa. Bien, hermosa. Trabaja los 7 años y la noche en que se cumplen esa etapa, esa época, esos 7 años, pues embriagan al pobre de Jacob. ¿Y qué creen? Le echaron a la mayor en lugar de Raquel. Y en la mañana que se levantó se dio cuenta con quién había dormido y fue a reclamar, porque pues él no trabajó por ella, trabajó por la otra. Y le dice Labán, aquí se entrega primero a la mayor y después a la menor, así que no hay de otra. Si la quieres, otros 7 años. Y Jacob se quedó a trabajar con él otros 7 años, pero le agregó otros 7 más de pilón, trabajando con él. Yo creo que Jacob estaba calculando la manera de hacer su propia hacienda, pues es que en ese tiempo hace un trato con él y le dice, pues no me pagas, pero pues si me puedes ayudar en esto o en algo. Y Labán le dice, los corderos que salgan listados, rayados, van a ser tuyos, y los otros van a ser míos. Y Jacob se las ingenió, y de las mejores ovejas sacó el mejor ganado, el mejor rebaño, y se fue pagando él solo. Ok. Génesis capítulo 33, versículo 10. Enlazando las dos historias. Llega Jacob buscando a su hermano. Hizo todo un preparativo para poder llegar con él. Y dijo Jacob a Esaú, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. ¿Está buscando? Gracia delante de su hermano. Han pasado más de 20 años que no se ven. Él salió huyendo de su hermano y venía con mucho miedo porque podía todavía acordarse de aquello y llegar a matarlo. Y por eso hizo los preparativos. Él no esperaba una buena recepción de su hermano. Le había arrebatado la bendición. Pero ahora el tiempo borró aquel resentimiento. Y yo creo que a Esaú le dio mucho gusto poder recibir a su hermano. Y ahora que lo tiene enfrente, pues lo agasaja y lo recibe con mucha alegría. Parece que el pasado
ha quedado borrado. Pero en ambos casos, tanto Labán como Jacob aprenden a pedir o usan la palabra gracia. Gracia es el ruego de aprobación y de aceptación entre estos dos seres humanos. La gracia, para muchos cristianos hoy en día, desafortunadamente, se ha utilizado como libertinaje. El abuso de la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20, dice allí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley, amados, hace la función de una luz brillante con la que se puede ver más claro el entorno. Es a través de la ley que nosotros conocemos el pecado. Cuanto más pecador se reconozca el ser humano, tanto más apreciará la bondadosa gracia de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El creador del pecado, sin duda alguna, entonces, es el enemigo de nuestras almas. El pecado es estado. Vivir en pecado. El pecado es conciencia. El saber hacer lo bueno y no hacerlo. El pecado también es poder. Poder que invade y aprisiona. Y solo Cristo lo puede deshacer. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según San Juan 1:29. Cierta corriente doctrinal usa estos pasajes y otros para dar asentado que una vez salvo, pues ya eres salvo y vas a ser siempre salvo. El argumento es que Cristo cargó sobre él la ley, la cumplió por nosotros. Pueden matar, adulterar, conscientes de que aquí pagarán las consecuencias, pero su pecado ya está perdonado. Una realidad es que la salvación no depende de cómo nos sentimos. Que quede claro eso. Ni tampoco depende de que nosotros coadyuvemos para ser salvos. La salvación es un hecho consumado en la cruz del Calvario, cuando Cristo exclamó, consumado es. Hecho estaba el sacrificio por nuestra salvación. El creyente que toma literalmente estos pasajes puede ir por la vida tomándose una cerveza en el restaurante o en la casa, fumándose un cigarrillo de vez en cuando, argumentando con ello madurez espiritual. Si alguien le exhorta, es tildado de fariseo o inmaduro. Para ellos, la supergracia divina se desborda, siendo vista como una viva demostración del sacrificio de Cristo, dando una verdadera libertad al que cree de ese modo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Así viviría Cristo hoy? ¿Usted cree que así viviría Él? No debemos olvidar la advertencia bíblica, Primera de Pedro 2, 13 al 17. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, o a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Nótese que el texto incluye hombres gobernantes, leyes terrenales, personas autorizadas, la autoridad divina y el amor a los hermanos. Y va contra el libertinaje. El concepto teológico del pensamiento desordenado termina por convertir la libertad cristiana en libertinaje, tergiversando el sentido bíblico. Gracia inalterable es la que Dios nos otorga y depende solo de Él. No tenemos mérito propio. Acondicionar la gracia a modo la contamina
y pervierte su eficacia. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia alterada, vean lo que dice Romanos 6.1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y luego termina diciendo, de ninguna manera. Y usa esta ilustración el apóstol Pablo. No puede un muerto seguir siendo esclavo de su amo. Ya no le sirve para nada. Y ojo, si no lo sepulta, le apesta el pueblo. No se trata de hacer males para que nos vengan bienes. Romanos 3.8 dice, la gracia no depende de cuánto pecamos, aunque así parezca. La gracia vino porque Dios quiso salvarnos, no porque tenía que hacerlo. No, Dios es soberano. Nada lo mueve. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Ya concluyo. Es por la gracia divina que somos salvos. No tenemos ningún mérito. Nadie es merecedor del favor de Dios. No, nadie. Lo que hubo desde nuestros padres fue enemistad, maldición, muerte. Dios nos dio a su Hijo para salvarnos. Nos perdonó y nos justificó. En eso consiste la gracia divina. Fuimos salvos de condenación y ahora nos bendice y nos auxilia para vencer el pecado. No hay lugar en la Escritura para alterar la gracia, sacar licencia para libertinaje. No se debe usar la gracia como pretexto para pecar. Más bien, debe estimularnos a tener gratitud, santidad y disposición para servir a Dios, que nos salvó en su bondad. Bendita gracia. Procuremos hallar siempre gracia para el oportuno socorro y ser aprobados por Dios. Mis amados, gracias por escucharnos esta mañana en la escuela dominical. Dios les bendiga. Gracias, Padre, por lo bueno que tú has hecho con nosotros. No hay manera. A veces las palabras se quedan muy cortas para poder expresar lo maravilloso de la gracia tuya. Bendito sea, Señor, porque según yo, en mí no está el bien. Mas gracias a Dios por Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén.